¿Qué tal? Son las 11:16 de la mañana y toca conocer los detalles del Campeonato de España de Scooter. Nos vamos en directo, allí está el concejal de este área de deportes, Lisandro Vieites. A todos, en primer lugar agradecer a todos los medios de comunicación que se han desplazado aquí, a este skate park de Bello Horizonte. Me acompaña Jesús Caravaca, que es el director del comité de Scooter y además representante en este caso de la Federación Española, con el objetivo de presentar el próximo Campeonato de España de Scooter, que se celebrará aquí en Marbella, y además será el primer Campeonato de España que se celebra en Andalucía. Un skatepark que tiene 600 metros cuadrados, que como bien sabéis se ha inaugurado recientemente, y además se ha trabajado de manera conjunta con los aficionados de la zona y también, por supuesto, con la federación, con el objetivo de que este skatepark pueda albergar competiciones nacionales, como en este caso, y que ha permitido pues, la celebración de este evento. En primer lugar, comentaros que tenemos un total de 60 inscritos, de los cuales son todos los mejores patinadores que hay actualmente a nivel nacional, estarán todos presentes, y por supuesto también hemos invitado a 2 patinadores que van a ser los representantes de Marbella, patinadores locales que también formarán parte de este campeonato, tanto en la categoría sub-16, que es una categoría mixta, como la categoría absoluta, tanto masculina como femenina. Estamos impulsando este deporte con la creación de estas nuevas infraestructuras en esta zona que se ha revitalizado recientemente. Además, se ha trabajado y se han hecho estos módulos específicos para poder albergar competiciones. Como sabéis, estamos trabajando también en un skatepark en la zona de Trapiche Norte, que tiene 5.000 metros cuadrados, en la que de manera conjunta, tanto la Delegación de Obras como la propia Federación se está trabajando para que pueda albergar también competiciones de carácter internacional, ya que tiene más dimensiones que este que nos encontramos aquí, que este es apto, homologado y autorizado para competiciones nacionales. Por supuesto, agradecer también el esfuerzo de la Delegación de Obras que ha tenido para sacar adelante este proyecto y sobre todo esa buena relación, esa buena comunicación que ha habido en todo momento, tanto con los aficionados a este deporte que tenemos aquí en Marbella, con la propia federación que ha permitido que este skatepark albergue este tipo de competiciones. Yo le voy a pasar la palabra a Jesús como director de este comité para que pues, también nos entre en detalle y a valorar esta competición, de la cual estamos muy contentos de poder albergar por primera vez en Andalucía, y qué mejor manera que en Marbella, con este hándicap que tenemos, que es el clima, que permite hacer estas competiciones en el mes de noviembre, que será el próximo del 17 al 19 de noviembre, siendo el 17 los entrenamientos oficiales, el 18 será la clasificatoria y las semifinales, y el domingo 19 será la propia final, donde estaremos disfrutando aquí, por supuesto, durante todo el día de los mejores patinadores que tenemos a nivel nacional. Le paso la palabra a Jesús para que entre en detalle y nos valore este tipo de competición que vamos a hacer aquí en Marbella. Bueno, muchas gracias, Lisandro. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer desde la Federación Española de Patinaje la buena voluntad del Ayuntamiento, lo primero para poder dotar a no solo a Andalucía, sino a España, de una instalación que nos permite, primero a los patinadores, poder entrenar diariamente para estar a la altura en competiciones nacionales e internacionales, y luego la buena voluntad para poder organizar una competición nacional con el mismo año que se ha hecho la instalación. Sí que es verdad que estuvimos en directa comunicación con el Ayuntamiento para ver qué necesidades teníamos desde la Federación y desde los patinadores para poder llevar esto a cabo. Se ha cumplido en la totalidad, con lo cual estamos muy agradecidos, porque esto va a ser el núcleo de una nueva cantera de patinadores de distintas modalidades, no solo de scooter, y va a permitir que los patinadores andaluces pues, suban de nivel de una forma muy rápida y disfrutando de lo que todo el mundo quiere como patinador, porque esto es... me alegra decir que sois la envidia de muchísimos patinadores. De hecho, ha habido, a raíz de la construcción de este parque, ya nos han contactado a la Federación desde otras localidades para ver qué tendrían que hacer para tener un parque de idénticas características. La competición que vamos a tener el próximo fin de semana es la tercera edición del Campeonato de España de Scooter. Es la tercera como modalidad oficial federada, ¿vale? El deporte lleva mucho más tiempo, pero desde hace 3 años
es modalidad oficial, es un deporte más reconocido por el Consejo Superior de Deportes y está incluido dentro de la Real Federación Española de Patinaje. Y la primera edición se hizo en Galicia, según Teruel, y la tercera edición la tenemos aquí en Andalucía por primera vez. Esto va a ayudar muchísimo a impulsar este deporte en Andalucía porque hacían falta instalaciones. Al final, pues es lo de siempre. Si no tenemos sitios donde practicar o donde realizar campeonatos, el deporte no puede crecer. Ahora es el momento. Entonces, los patinadores que vamos a tener son los mejores al 100%. Todos y cada uno de los mejores patinadores nacionales van a estar presentes aquí. Gente que ha estado en los campeonatos del mundo, han quedado en quinta, sexta, séptima posición, van a estar presentes aquí. También la actual campeona de street, Paloma Cantillo, también estará presente aquí. Así que yo animo a todo el mundo a que venga a la competición porque el espectáculo que van a ver aquí no lo van a ver en ningún otro sitio. Va a ser increíble, de verdad. Si tenéis alguna cuestión. Pues así llega este Campeonato de España de Scooter. Vamos a pasar a hablar de otro tema interesante, como son las empresas familiares que generan el 80% del empleo en España. La sucesión quizás es uno de los grandes problemas, hay que articularlo de la mejor manera y vamos a profundizar en este tema porque va a haber una charla el próximo 16 de noviembre en el Hotel Don Pepe sobre este aspecto y antes queríamos también nosotros abordarlo, lo vamos a hacer con Francisco Urbano, que es asesor fiscal. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y viene también acompañado por Basilio Ramírez, que es autor de este libro que tengo, La estructura fiscal óptima en la empresa familiar, que llega ahora a su segunda edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a adentrarnos precisamente en algo que genera, decimos, muchísimo empleo, el 80% en España, es altísimo, pero claro, bueno, todo no son bondades. Hay que articularla de la mejor manera, que es de lo que vamos a hablar precisamente para que no haya problemas en el futuro y para que la continuidad precisamente de la empresa esté garantizada. Sí, lo que tratamos o lo que llevo tratando durante toda mi carrera profesional, 30 y tantos años ya, con lo cual ya pues son unos pocos de años, y en este libro, ya en su primera edición, lo que manifestaba es toda la experiencia de lidiar con empresas familiares durante esos 33 años, ¿no? La cuestión es que ahora, en esta segunda edición, pues hemos añadido algunas cosas, entre ellas otro nuevo impuesto que en este país grava el éxito. Es decir, España es el país de la OCDE, del mundo, en el que grabamos el éxito. Es decir, si tú quieres que te vaya bien en la vida, pues en España te lo grabamos. En vez de darte un premio, te damos un impuesto nuevo. Y entonces ahora hemos creado el impuesto, o se creó de las grandes fortunas. El impuesto temporal, entre comillas, voy a decirlo de temporal porque ya hay manifestaciones de que de temporal nada, que se va a quedar con nosotros para siempre. Entonces es también el impuesto sobre el patrimonio, que viene a ser lo mismo que el impuesto de grandes fortunas, pero el impuesto de grandes fortunas yo lo llamo impuesto sobre el patrimonio español, es decir, de todo el Estado. Y en cambio el impuesto sobre el patrimonio tiene competencia, como sabe, en cada comunidad. Entonces, en este caso, pues en Andalucía ahora no se pagaría impuesto sobre el patrimonio, pero sí se pagaría el impuesto sobre el patrimonio nacional, entre comillas. ¿Y qué consecuencias precisamente para las empresas familiares tiene? La cuestión es que los impuestos que gravan el éxito, como es el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, el impuesto sobre el patrimonio, graban, o sea, digamos que marcan las reglas del juego para la aplicación de los beneficios fiscales aplicables a la sucesión de la empresa familiar. Entonces, lo que ocurre es que si tú no tienes participaciones exentas en el impuesto sobre el patrimonio, no es de aplicación el régimen bonificador de la sucesión de la empresa familiar. Ese régimen se creó en su día para permitir que se pudieran heredar empresas familiares y no desaparecieran, porque se logró ver que muchas empresas familiares desaparecían en el momento de la sucesión y la donación, porque no había medios para pagar el impuesto tan importante de sucesiones o donaciones.
Entonces, claro, se creó ese régimen que por otra parte se importó de Alemania, es decir, en Alemania tenían más o menos el mismo problema. Entonces, bueno, después paulatinamente ha ido desapareciendo el impuesto de donaciones y sucesiones en todo el mundo civilizado, excepto en España. Es decir, yo lo meto dentro del capítulo de grabar el éxito también, o sea, impuestos que no, a mí impuestos sobre las rentas me parece muy bien, o sea, más ganas, más pagas. Yo creo que yo estaría encantado de pagar tropecientos millones de impuesto que grave la renta, porque eso significa que ganaré mucho dinero, pero que una vez que yo ya he pagado por ganarlo, pues después que tenga que pagar por tenerlo o por disfrutarlo o por bueno, pues no me parece lógico. Creo que hay muchos hechos imponibles hoy en día en un sistema fiscal moderno que pues se podrían gravar, como es el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera, y que se deba a algo realmente que no sea grabar el éxito. Bueno, el de las grandes fortunas ha sido ciertamente polémico y bueno, parece que se va a seguir. Bueno, tenemos ya una sentencia del Tribunal Constitucional, del actual Tribunal Constitucional, donde antes dijo una cosa, pues ahora está diciendo todo lo contrario, también sobre el impuesto sobre la plusvalía, etcétera, pero bueno, ya sabemos lo que hay en este país y bueno, pues lo que está ocurriendo es que, bueno, en cierto modo, a mí este nuevo gobierno que parece que se va a crear ahora nuevamente, se va a renovar nuevamente y con la exposición de motivos que hemos oído en los pactos pues con Sumar, etcétera, etcétera, pues esto se queda para siempre, con lo cual a mí no me dejan de hacer una promoción de este libro, ¿no? Para siempre, ¿no? Porque bueno, durará un tiempo y luego, bueno, vete a saber también qué para sucede. Siempre me refiero que de momento nunca nada es para siempre. Nació para 2 años, pero ya nos están diciendo que se va a quedar parece con ser nosotros. Que se va a extender unos años. Bueno, la eficiencia financiera en los grupos familiares, este es un tema básico que vais a desarrollar también en esta ponencia. Sí, bueno, el objeto del libro de Basilio, de plasmar en el libro, es el acogerse a esas ventajas fiscales que pueden tener una empresa familiar. O sea, cumpliendo todos los requisitos de empresa familiar, acogerse a la ventaja. Como bien ha dicho, mejor que no te lo podría decir yo, el primer escollo que tenía la empresa familiar es la sucesión o la donación, cuando alguien pues ya decide, oye, doy un paso atrás y a la siguiente generación. Claro, ese impuesto que había por donación o por sucesión, en muchos casos imposibilitaba el pago y lo que se veía es que al final se acababa vendiendo la empresa o parte de la empresa porque no podían hacer frente a esos pagos, ¿no? Eso es una parte, pero luego a efectos del impuesto de patrimonio también estaría exento, la empresa familiar con esos requisitos estaría exento, y con el, vamos a decirle, el nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que realmente en este país cuando decimos temporal, algo que es temporal viene para quedarse. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, me dijo el profesor, oye, los módulos los vamos a ver rápidos porque se van a quitar. Yo creo que ya llevo más de 25 años ejerciendo y todavía siguen, o sea que algo que se iba a quitar está ahí. Entonces, estructurar, nos encontramos en la práctica que hay muchos empresarios que crean una sociedad, crean otra, una la pone, esta la voy a poner a nombre de, porque decide él, no del hijo, el otro de la mujer y tal, y al final tienen un grupo de sociedades que no es un grupo, sino es un conjunto de sociedades desorganizadas, sin una planificación fiscal, sin una estructura, que perfectamente podrían cumplir sin ningún requisito adicional todos los condicionantes de empresa familiar, de verse bonificado en impuesto de patrimonio, en el impuesto nuevo vamos a decirle temporal, en la posible sucesión y donación, que realmente ellos no lo saben, o encuentran con asesores o directores financieros que son más contables y demás que otra cosa. En la mayoría de los casos no es así. Pero en empresas de mayor magnitud. Yo ahí tengo que intervenir porque llevo 33 años predicando, muchos de ellos en el desierto. Es decir, yo le he prestado mucha atención a la arquitectura, digamos, a la arquitectura empresarial óptima. Entonces eso, sí, a dejarlo todo bien planificado. Eso requiere pues unas técnicas que yo he ido creando en lo que llamo EFO, Estructuras Fiscales Óptimas. Es un sistema que además tengo registrado y todo, y viene a ser pasos a seguir para que la arquitectura funcione bien. Entonces, claro, esto
yo digo que hay un 85% de empresas familiares, conozco, Sí. yo tengo un montón de empresas familiares clientes desde hace 33 años, y mis clientes, por ejemplo, no han tenido ningún problema con estos impuestos. ¿Por qué? Porque están bien estructurados. Claro, pero ¿en qué se falla principalmente? Pues principalmente ¿En qué se cae? falla en varias cosas. Por ejemplo, una conducta, además territorialmente, porque por ejemplo, digamos, en Cataluña, por ejemplo, es muy frecuente ver sociedades que se han hecho muy grandes y que se dedican a muchas cosas. Sí. Eso es un problema. Es decir, porque, por ejemplo, imaginemos que una sociedad es muy grande, ha ganado mucho dinero y ahora hace un mal negocio así de pequeñito, pero con ese se carga todo el esfuerzo de toda una vida. Un problema. Un problema que se puede evitar con una arquitectura adecuada. Entonces, otras simplemente pues crean muchas sociedades, pero todas a nombre de la persona física. Es decir, después una es más potente, otra es menos, y entonces pues en un momento determinado pues uno puede tener exenta una, pero las demás no. Con lo cual ahí hay un problema también de planificación. Un negocio malo, un negocio bueno, y puedes planificar el pagar impuestos en este y en este no, o resto el malo del bueno y pago de la diferencia de impuestos. Eso se llama consolidación fiscal y eso se consigue con una arquitectura buena, si no, no. Y esto, insisto, el 80% de la gente que me encuentro no lo tratan, porque normalmente el asesor está muy volcado a las declaraciones de impuestos, pero no a una visión global que yo siempre he intentado defender. Una visión global es, veo al empresario, veo al dueño, veo a la empresa, o una o 100 compañías, pero tengo que ver el conjunto global de todo. Una foto del grupo vista desde fuera. Claro. Y muchas veces estamos muy cerca. Sí, en el día a día y no vamos vemos más allá, ¿no? O los objetivos a largo plazo que también queremos conseguir. Sí. ¿Cómo estamos en Andalucía en este sentido? En Andalucía estamos bendecidos por ahora, es decir, porque bueno, pues está desactivado el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones, que en su día era un gran problema en este territorio. Yo procedo de La Rioja, donde era todo lo contrario, es decir, en La Rioja estaba bendecido en el pasado, después ha estado maldecido en una temporada donde ha gobernado PSOE allí, y después ahora ha vuelto el PP a gobernar, y entonces parece ser que ya han prometido que lo van a bendecir otra vez, es decir, va a ser un territorio tal. Pero ¿qué pasa? Que aquí han inventado el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, que hace que, al menos en una parte, pues ya no se puede estar bendecido en ningún sitio. Es decir, aquí en Andalucía tenemos el problema no del impuesto del patrimonio o el impuesto en el que manden las competencias territoriales, sino el impuesto de grandes fortunas le afecta a todo el mundo. Y aquí en Marbella expresamente le afecta a personas que no les afectaba el impuesto sobre el patrimonio antes. Y son tanto los no residentes que tienen patrimonio en territorio español, como a los residentes BECAN, que llamamos BECAN, que son los amparados ahora por la ley de startup, es decir, que aplica unos beneficios fiscales para que la gente pueda, venir aquí. pueda trabajar aquí, por ejemplo, futbolistas, por eso lo del tema BECAN, ¿no? Entonces, este impuesto les afecta a todos. Y precisamente vamos a decir que, hablando de grandes fortunas, en Marbella precisamente hay muchas grandes fortunas, unas que son de aquí, pero la mayor parte son de otros territorios, o sea, de otros países, que han venido además a residir en muchos casos aquí desde la pandemia, ¿no? Con lo cual, aquí les afecta. ¿Esto pensáis que va a suponer una fuga de capital? Pues hombre, desde luego no es un estímulo. Entonces, si no es un estímulo, pues conlleva todo lo que sea inseguridad. Yo la experiencia en todos estos años es que cuando a las empresas o a los patrimonios grandes fortunas les das inseguridad, no les gusta venir. Es decir, los fondos, si hay inestabilidad, si hay inseguridad jurídica, yo creo que es uno de los factores que se valoran siempre a la hora de desplazarse. Sí, es difícil que una pequeña empresa que esté establecido, cuando digo pequeña empresa, dice, vaya, no, pequeña empresa pueden tener un patrimonio de 10 millones de euros perfectamente, es una pequeña empresa, no estamos hablando de una multinacional ni estamos hablando, cualquiera que tenga un hotel y aquí esté trabajando, pues ya tiene un patrimonio considerable, pero no deja de ser una pequeña empresa con una pequeña estructura, ¿no? Es difícil esa movilidad,
Pero, por ejemplo, sí tenemos muchos no residentes, a mí me han llegado al despacho no residentes, que ahora dicen, oye, este impuesto nuevo me supone tanto. Y con ese impuesto, yo vivo en Italia, en el sur de Francia, de la leche, o sea, vivo genial. Y con lo que es el impuesto. De hecho, tengo algún caso concreto que se vino el año pasado, a principio de año, pidió un informe a una gran consultora, se lo hicieron, pero claro, como esto se aprobó casi en el último día del año, como era el 28 de diciembre, ¿no? Esto salió el 28 de diciembre, y a los que habían venido ese año y se habían convertido en residentes fiscales cuando esta norma no existía, o sea, por eso hablamos de retroactividad. Decía, no, la norma se aplica desde que se apruebe. Cuidado, un poco, vamos a ver lo que hablamos. En el 22 hubo gente que se vino en marzo a vivir a la costa, de hecho yo tengo clientes, con un régimen fiscal que, no le grababa. No existía. Que no existía. ¿Qué pasa? Que si tú te vienes en marzo, en diciembre estás aquí y te has convertido en residente fiscal porque llevas más de 183 días. Que había pasado un año. No, habían pasado 183 días, más de 6 meses. Claro, pero entramos en un año. Han pasado más de 6 meses y ahora llega marzo, 6 meses, en septiembre soy residente fiscal. Y en diciembre me sacan una norma donde no me permite irme a mi país, porque si me voy ya soy residente fiscal y estoy pagando un impuesto que cuando vine no había. Eso es lo que le llamamos lo que genera una inseguridad jurídica. Y ese tipo de público hoy está viniendo a hacer consultas para irse. Y si tiene alguna penalización, irse. Y si no se han ido es porque Portugal ha sacado un aviso de decir, oye, vamos para la Golden Visa, que se nos está encareciendo y demás. Porque otros muchos decidieron irse a residir a Portugal. Nuestro país vecino. Bueno, pues de todo esto se va a hablar en esta jornada el próximo 16 de noviembre en el Hotel Don Pepe, con muchos otros profesionales de otros ámbitos, de la abogacía, en fin. Sí, vamos a contar con la presencia de Ramón Dávila, abogado, conocido aquí en Marbella, ¿no? Y bueno, estará Francisco también. Y vendrá también Javier Martín Fernández, que es catedrático de la Universidad Complutense, un gran experto en estas materias. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema que suscita muchísima curiosidad. Dejar una sola cosa. Nosotros no vamos a hablar de derecho tributario para profesionales. Cuidado, nuestra jornada va a ser una jornada, aunque tengamos un catedrático y vayamos profesionales a hablar sobre esto, vamos a hablar en un lenguaje sencillo, dirigido al empresario, y esto no va a ser una jornada para abogados tributaristas ni economistas. Sí, empresarios en general. En concreto. El enfoque es para empresas. Vamos a poner los puntos sobre las posibles problemáticas que hay en una forma sencilla. No vamos a entrar en las materias ni hablar de los porcentajes que tienen que cumplir. Al grano, a lo práctico para las empresas familiares. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a marchar nuevamente unos minutos a publicidad y seguimos. Hasta ahora.